¿Estamos contentos, hermanos? Amén, hermanos. Sonrían. Cristo nos ama. Dios ha sido y es tan bueno con nosotros, hermanos. Gálatas capítulo 5. Dice versículo 22 y 23. ¿Ya estamos ahí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que a lo largo de nuestra vida cristiana, hermanos, entendemos que el fruto del Espíritu Santo tiene que ser evidente en nuestras vidas. Y sabemos que es un reflejo de la obra que Dios hace. También es importante, hermanos, que entendamos que esa obra no depende de nosotros. En el momento en que somos salvos, en el momento que nacimos de nuevo, que la Biblia nos habla y nos dice que se nos fue dado un nuevo corazón, una nueva mente, nuevas emociones, sentimientos, todo relacionado y conectado a nuestro Dios. Nuestros deseos incluso son nuevos. Ahora amamos lo que antes odiábamos, deseamos y anhelamos lo que antes rechazábamos. Eso es la nueva vida. El hecho de ahora nosotros anhelar la voluntad de Dios. Antes, cuando la Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, rechazábamos todo lo que tuviera que ver con Dios. Porque la carne, el pecado es malo y rechaza lo bueno. Y eso sigue presente en nuestras dos naturalezas ahora. Se nos dio una nueva naturaleza y hasta que Cristo venga, seguimos luchando contra nuestra vieja naturaleza. Pero es evidente que la obra que empezó con Dios va a terminar con Dios. Él sigue haciendo esa obra. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En el momento en que somos salvos, hermanos, aquel que ha nacido de verdad de nuevo, ha tenido un nuevo nacimiento en su corazón, en su espíritu, en su alma, anhela lo que es nuevo, anhela lo que es de Dios. Porque ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Mucho. Entre los frutos del Espíritu, dice, uno de los frutos que debe de haber, o mejor dicho, resultado del fruto, es la mansedumbre. En la lectura de Mateo capítulo 11, versículo 9, Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿qué dice? Manso y humilde de corazón. Estamos en tiempos donde tristemente la mansedumbre se considera o se tiene de una manera errónea. En la mañana hablábamos un poquito de eso y he escuchado a cristianos decir, dice, es que hermano, hay que ser manso, no menso. Creyendo o asimilando que la mansedumbre se refiere a simplemente evitar la pelea o dejarse humillar. Pero recordemos, hermanos, a lo largo de estas enseñanzas y de las mismas escrituras, hemos aclarado una cosa. Así como el amor de Dios tiene que verse desde la perspectiva divina, así como el perdón que vamos a ejercer y llevar a cabo hacia aquellos que tenemos que perdonar, tiene que venir desde la perspectiva divina. Tenemos que entender que todo esto en las palabras de Dios viene desde el resultado de una nueva naturaleza que comienza en Dios. La mansedumbre, claro que comprendemos el contexto o la definición desde el punto de vista humano, pero recordemos que es el resultado del fruto del Espíritu. Y tenemos que entender que la mansedumbre va más allá que simplemente decir alguien que no pelea, que no busca pleito. En la Biblia la mansedumbre viene del griego praotes, así como lo escucha. Praotes, que significa, claro, una gentileza, humildad hasta cierto punto, pero no solamente consiste en el comportamiento externo,
Tampoco trata meramente de su disposición natural. Más bien, la mansedumbre es una obra efectuada en el alma y se le ejerce en primer lugar y ante todo, primero para con Dios. La mansedumbre es algo dirigido hacia Dios, por eso viene como un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre, hermanos, es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos. Por ello, aceptamos sin discutirlos ni resistirlos. Esta palabra mansedumbre está estrechamente relacionada con la palabra humildad porque es una directa consecuencia de la mansedumbre. No puede haber humildad si no hay mansedumbre. ¿Qué es la humildad? La humildad significa una modestia, pero que comienza en la mente, una humillación de mente. Recuerda que hablamos sobre el no ser altivos, sino humildes. Claro que empieza en la mente. El hecho de no creerse con soberbia, levantarse con orgullo, creerse más. El detalle de los tiempos que estamos pasando es que la gente se levanta y exalta sus pensamientos al punto que los lleva a un egoísmo. Pero escúchame, la humildad viene como resultado de la mansedumbre. No es algo que viene por sí solo. La mansedumbre, hermanos, ante Dios y al ser ante Dios, será en consecuencia de cómo nosotros permitimos o hemos permitido que Dios efectúe esa obra en nuestros corazones, en lo más profundo de nosotros. Tiene que ver con la obra que hace Dios. Y cuando hay esa mansedumbre hacia Dios, hermanos, en consecuencia será ante los hombres, incluso ante los hombres malos. Recuerde que la mansedumbre, estamos hablando de una disposición de espíritu de aceptar la voluntad y los tratos de Dios para con nosotros. Si la mansedumbre empieza con Dios hacia nosotros, vamos a ser mansos y en consecuencia ante los hombres, e incluso ante los hombres malos. Porque en base de que estamos conscientes de que todos los insultos, los malos tratos puedan infligir y dañar, son permitidos y empleados por Dios para disciplina, purificación y perfección de sus santos. Recuerda que ya hemos hablado y hemos especificado varias veces lo que significa que Dios permite. ¿Se da cuenta que esto es lo hermoso de haber estudiado los atributos de Dios con anterioridad? Porque ahora cuando entendemos y se nos viene la idea de que Dios permite, entendemos que no es Dios directamente, sino Dios en su providencia, sosteniendo las cosas para que sigan su curso, pero aún en su sabiduría utiliza lo malo que venga para nuestro bien. La mansedumbre es una disposición de espíritu de aceptar el plan de Dios, su voluntad para nuestra vida. Por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso, y el resultado de la mansedumbre, ¿qué es? Y humilde de corazón. La mansedumbre no es algo meramente externo que se finge. Nosotros podemos fingir mansedumbre, gentileza, humildad, pero la verdadera mansedumbre empieza como una obra que hace el Espíritu Santo en el corazón. Fíjese lo que dice Tito, Tito capítulo 3, vamos allá, hermanos. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Pero antes de continuar, vamos a orar, hermanos, que sea Él quien nos ayude. Amado Padre,
es parte de tu esencia, de tu carácter, y es algo que buscas de nosotros. Pero Señor, no quiero que sea mi sabiduría, mi conocimiento, sino que sea, Señor, la guía y la enseñanza de tu Espíritu Santo. Solo te pido, Señor, que obres y nos enseñes. Que nuestros corazones, Señor, puedan estar dispuestos ante ti para ser moldeados, y que sea tu palabra, Señor, la que sea exaltada en esta hora, Señor, tu persona y tu esencia. Pido gracia y misericordia, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tito capítulo 3, fíjese lo que dice. Fíjese cómo esa mansedumbre es una obra de Dios, pero que comienza en el alma. Tito 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estés dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, eso significa pleiteros, que no anden buscando pleito, sino amables, mostrando que no sean pendencieros. Cuando se está refiriendo incluso aún en las autoridades, habla de que no deben de andar buscando pleito. Y mucha gente, y muchos cristianos incluso cometemos el error de que vemos estas palabras unidas y decimos, bueno, entonces manso es alguien que no pelea. No significa eso, sino habla de la obra en el corazón, en lo más profundo de la comprensión y la voluntad de Dios. Manso es alguien que con disposición de espíritu se somete a la voluntad de Dios y acepta todo lo que viene como un plan y proyecto de Dios en su vida. Y ahorita lo voy a explicar más, pero debemos entender que bajo esto nosotros vamos a entender incluso que la forma en cómo actuamos va a reflejar, escúchame bien, la forma en cómo yo actúo refleja la voluntad de Dios. Eso es alguien manso, alguien que va a actuar, va a hacer, no va a hacer en medida de la voluntad de Dios. Ser manso no es que alguien no pueda defenderse, sino alguien que actúa consciente con el deseo de honrar a Dios. Se somete a la voluntad de Dios, y por eso nosotros, aún con este versículo, tenemos a los apóstoles, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, diciendo, sométanse a las autoridades. Pero también tenemos al mismo apóstol Pedro diciéndole a los fariseos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pareciera contradicción, pero no lo es. Porque el someterse a la voluntad de Dios me lleva a actuar de acuerdo a ello. Manso es esa disposición de espíritu a hacerlo. Que si Dios me dice que me someta a la autoridad, lo hago. Pero si la autoridad ejerce algo que va en contra de la voluntad de Dios, con valentía yo me levanto y defiendo la verdad. El detalle de los cristianos es que no entendemos que la mansedumbre aplica en toda nuestra vida. Mire, mansedumbre significa someterse con una disposición de espíritu a la voluntad de Dios. Manso es aquel que busca honrar a su Dios con sus actos. La voluntad de Dios es que entre hermanos estemos peleados. Por esa razón, la importancia del perdón. Mansedumbre es permitir que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Y cuántas veces, a veces cristianos, escuchamos cosas que van y ofenden y lastiman la santidad de Dios y callamos? Las permitimos, seguimos ahí. Es que son inconversos. Debemos entender que el celo por la voluntad de Dios es nosotros, que el nombre de Dios sea honrado. Así como vamos a buscar defender la verdad y vamos a hablar del pecado, tenemos que entender que actuamos en base a la voluntad de Dios.
E incluso esto nos lleva, hermanos, a entender en cómo vamos a responder a la misma gente allá afuera. Recuerde que la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos cristianos, porque nuestro carácter es llevado al límite, reaccionamos ante el mundo de una manera que nos descalifica como hijos de Dios ante el mundo? Porque no hubo mansedumbre, entendiendo que aún cuando el mismo mundo busca dañarnos y lastimarnos, entendemos que aún Dios usa eso para nuestro bien. Un ejemplo de ello es David. David, cuando es perseguido por su propio hijo, dice la Biblia que él iba subiendo la colina y sale un descendiente de los hijos de Saúl y empieza: hombre sanguinario, has recibido y esto. Y uno de sus valientes le dice: ¿cómo este perro muerto puede hablarle así? Señor, deme permiso, voy y lo degollo. Y David le responde y le dice: ¿qué tengo contra vosotros? Déjalo, porque Jehová le ha dicho que lo haga. O sea, Dios le dijo directamente a ese hombre que le dijera. No, David estaba entendiendo que todo en las manos de Dios es para bien, que Dios lo permite por algo. David en mansedumbre se somete a la voluntad de Dios. Si Dios permitió, si Dios permite que ese hombre me insulte, para la honra y gloria de Dios. Eso es mansedumbre. Estar dispuestos, mejor dicho, con una disposición de espíritu para honrar y glorificar a Dios. Que la voluntad de Dios se cumpla. Sometidos a la voluntad de Dios, hermanos, es entender que la mansedumbre trae la humildad. Nuestra mente, una mente humillada, es una mente que comprende que el plan y la sabiduría de Dios es perfecta. Eso es humildad. Por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquel que comprende en su mente, porque la obra empezó en el corazón. Dios está en control, Dios obra, y la voluntad de Dios es que incluso aún pasemos por aflicciones. Amén. Me gustaría decirle que no, pero es la voluntad de Dios. Dios permite que pasemos por aflicciones. Pero cuando el Hijo de Dios se somete, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún lo malo, aún lo difícil, aún lo que lastima, aún lo que parece que no es fácil de asimilar. Aunque decimos, es que Dios lo permitió, o sea, Dios me lo mandó. No, Dios sabía que iba a pasar, pero Dios pide que tú y yo podamos vivir sometidos a su plan divino, a su voluntad, porque Él convierte lo malo en algo bueno para nosotros. Y la humildad, decíamos, del griego significa humillación de mente, una modestia, de no pensar de sí, de más, sino entender que su vida, todo su ser está en las manos y la voluntad de Dios. De la mansedumbre viene la humildad. Porque la mansedumbre es una obra que empieza en el corazón, empieza en el alma. Y quiero que entendamos, hermanos, según Gálatas capítulo 5, donde leímos, la mansedumbre va de la mano con el dominio propio. Por eso empieza como una obra en el corazón. Porque para poder soportar, hermanos, o como dice ahí también en Primera de Pedro, fíjense, vamos allá, Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Me faltan unos, pero quiero que estén ahí. ¿Ya estamos? Dice, sino santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar ¿qué?
Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, para poder soportar, para poder presentar ante el mundo, hermanos, se necesita el dominio propio para presentarnos con mansedumbre. Oh, cuántas veces a lo mejor la gente busca dañar, busca lastimar, y se necesita el dominio propio para poder soportar y callar y guardar nuestra boca y nuestros impulsos para que Él sea honrado. ¿Eh? Oh, si alguien viniera a insultarnos. Yo le pregunto, ¿lo vería como la voluntad de Dios? ¿Dios permitió? Y la pregunta es, ¿qué haríamos? Recuerda lo que dice Santiago 1, versículo 21, si mal no recuerdo. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando aquel que desea honrar a Dios se somete a su voluntad, y si viene alguien a lastimar, a herir, lo toma como parte de la voluntad de Dios y busca honrar a Dios y va a la Biblia, va a la voluntad de Dios para saber cómo reaccionar. Bendecid que os maldice. Ay, pastor. Pero es que no es justo. Pero es que me dio coraje y usted... Se necesita dominio propio para que la honra y la gloria sea dada a Dios. Para que con mansedumbre podamos presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La gente a veces va a actuar en manera de decir, a ver si es cierto, a ver, no que muy hermano, no que muy cristiano, y van a buscar que el nombre de Dios sea blasfemado, van a buscar que el cristiano reniegue, van a buscar que el Hijo de Dios sea alguien que sea puesto en mal en base a su forma de reaccionar. Se necesita mansedumbre para exaltar a Dios y se necesita dominio propio para nosotros poder soportar y poder presentarnos con mansedumbre la defensa de la esperanza que hay en nosotros. Por esa razón, hermanos, si tu enemigo tuviera hambre, pero todo empieza con una obra, ¿dónde? En el corazón. Es una obra genuina. Es una obra real. Y déjeme decirle algo, esto no es algo que se pueda imitar. La Biblia nos dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Y déjeme decirle algo y quiero hacer claro en esta tarde con usted, hermano, hermana. Si en nosotros no existe el deseo de honrar a Dios y el estar dispuestos a sufrir y soportar por nuestro Dios, es posible, tal vez, no lo sé, que a lo mejor no hay un nuevo nacimiento. Porque el que nace de nuevo, nueva criatura es, todo es hecho nuevo, todo. Y hay un deseo de honrar a Dios. Ah, pastor, ¿no que dijo que no, que mansedumbre no era no pelear? No, yo no dije eso. Jesús fue manso. ¿Y qué pasó con los cambistas en el templo? Se enojó y tiró todo. Pero ¿sabe por qué lo hizo y por qué sigue siendo manso? Porque la voluntad de Dios, y él usó Biblia. Mi casa, casa de oración, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. El celo, y dice que los discípulos recordaron el versículo cuando dice que el celo de Jehová consumía. La voluntad de Dios no era que el templo fuera usado para fines personales y egoístas. Y con celo actuó, buscando la voluntad del Padre.
¿Por qué? Porque con celo defendió la casa de Dios. ¿Se da cuenta que no es meramente decir no vamos a pelear y ya? En ningún momento trata de nosotros. Todo tiene que ver con la honra y la gloria para Él. Soportamos no por nosotros, hermanos, para la honra y gloria de Él. Gálatas 5:22 nos muestra que la obra del Espíritu al traer mansedumbre también viene la templanza. Templanza significa dominio propio. Al ser una obra que se efectúa en el alma, hermanos, en el corazón, y está dirigida a humillar mi voluntad, mi mente, a la voluntad de Dios, esa obediencia y esa humildad ante Dios, hermanos, y se convierte en una disposición anhelante del corazón que permite al Espíritu Santo obrar con poder, y el resultado es dominio propio. Porque el anhelo de honrar a Dios, el anhelo de cumplir su voluntad, el anhelo de la exaltación de Él nos lleva a estar dispuestos a soportar, y el resultado, dominio propio. Porque anhelamos obedecer y ser sensibles y dispuestos a la voz de Dios. ¿Se da cuenta que todo es obra de Dios? Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, no más así a secas, no, de corazón. Yo sé que a lo mejor para nuestra humanidad y nuestra carne cuesta pensar que debo de permitir que me pisoteen. Pero déjeme decirle algo, es que no se trata de nosotros. Cuando somos nuevas criaturas y somos hijos de Dios y se nos ha dado un nuevo nacimiento, el anhelo y el deseo del corazón en ningún momento trata de nosotros. En todo tiempo es Él. Es Él. Y a nosotros, mire, esto es lo hermoso de la obra que empieza en el alma, en el corazón. A nosotros, no es que no nos importe, pero confiamos en la voluntad de Dios, de que Dios es bueno y que Él cuida de sus hijos, que Él tiene cuidado de nosotros. Y si el mundo aparentemente es malo conmigo, yo sé que hay alguien que es justo, que es fiel, que cuida de sus hijos, que vela por sus hijos. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Descanso en la soberanía y la bondad de Dios, y lo único que a mí me corresponde es que Él sea exaltado a través de mi vida. Lo demás está en sus manos. Por eso la mansedumbre es una obra de Dios, porque viene desde una comprensión y una disposición del Espíritu. Por eso, hermanos, comprendemos con claridad que la mansedumbre manifestada por Cristo es recomendada al creyente, es el resultado de poder. Un escritor decía que la mansedumbre es poder en control. Fíjese lo que dice Colosenses 3, acompáñenme allá. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Fíjese, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿qué? De paciencia. Y fíjese qué interesante lo que dice el versículo 13: soportándoos, ¿qué? Y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, dice, así también hacedlo vosotros. Habla de la mansedumbre y después habla del soportar.
La mansedumbre, hermanos, nos lleva a entender que aún mis hermanos en Cristo, por muy difícil que sea su carácter, por muy difícil que aparente ser, llevarnos en armonía, la mansedumbre, como empieza una obra en el corazón, me lleva a entender que la voluntad de Dios está que todos los que están en la casa de Dios, los que son mis hermanos en Cristo, Dios les ama y les ha salvado, y la voluntad de Dios fue ponerlos en la misma iglesia para edificación de la iglesia, y Dios quiere enseñarme algo a través de ellos. Y con amor, con paciencia, con misericordia, con mansedumbre, soportándoos unos a otros. Pero no es un ay, pues ya que, no viene con esa esencia, no, en ningún momento, porque el entendimiento de la mansedumbre es mi mente y mi voluntad sometida a la voluntad de Dios, o sea, que con anhelo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Yo sé que el hermano, la hermana, son difíciles, pero yo sé que tú tienes algo a través de ellos para mí. Hizo algo que me lastimó, perdonándoos. Sí, pero hay algo, Dios me quiere enseñar algo. En vez de ver la viga y la paja en el ojo de mi hermano, veo lo que Dios quiere limpiar y perfeccionar en mi vida. A través de alguien difícil. Eso es mansedumbre. Ay, es que si el hermano no fuera así, ay, es que si la hermana se comportara diferente, eso es nuestra carne. En la mañana veíamos lo que dice Juan 3, cuando dice del nuevo nacimiento, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si del Espíritu que nacimos de nuevo, viene el anhelo y el deseo de honrar a Dios y someternos a su voluntad, vamos a lograr ver aún en las personas difíciles el plan y la voluntad de Dios para mi vida. Y con gozo soporto. Con gozo perdono, con gozo y disposición amo. Ay, es que hermano, si supiera cómo no puedo llevarme. A lo mejor hay algo que Dios quiera hacer, pero no estamos permitiendo. Porque nuestra carne es la que está soportando. Pero cuando nacimos de nuevo, se nos dio un nuevo sentir. Y lo que debe de abundar y la disposición del Espíritu es que Dios sea honrado. Al someterme a su voluntad, al buscar que Él sea honrado, entonces, Señor, si es tu voluntad, heme aquí, aquí estoy. Y al hermanito, a la hermanita difícil, le amo. Y no me alejo, soporto, porque entiendo que Dios le va a usar para perfeccionarme. Pero Él también, eso es obra de Dios en Él, no es de usted en Él. No es nuestra en la vida de la persona. Mansedumbre es entender el plan de Dios para mí. Me someto en humildad, mi mente. Señor, hágase tu voluntad. Yo le pregunto, mire, ¿Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Usted y yo, si hubiéramos sabido que alguien nos va a traicionar, ¿qué hacemos? Sáquese, órale, no, hombre, ¿qué hace aquí? Jesús amó a Judas. Le mostró un amor genuino a Judas. Y estoy seguro que le amó hasta el final. Y aún conociendo, le voltea a ver y dice, haz lo que tengas que hacer. Porque la voluntad de Dios era que alguien le entregara. ¿Y qué hizo Jesús? No se haga mi voluntad,
sino la tuya. ¿Y Dios fue exaltado a través del sacrificio de Cristo? Claro que sí. Hermanos, la mansedumbre nos lleva a entender que aún aquellas personas difíciles Dios las pone en nuestra vida a perfeccionarnos. Pero mansedumbre es someterme, humillarme ante la voluntad de Dios y recibirla con gusto. Porque sé que la voluntad y el plan de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque no me guste, aunque vengan y sean personas difíciles, gente mala que me quiere lastimar, esto actúo de acuerdo a la voluntad de Dios. El dominio propio me lleva a someterme y actuar de acuerdo a como Dios desea que yo lo haga. Yo lo he compartido en varias ocasiones, en varias veces, cómo es que gente que anteriormente no quería nada de Cristo, por el comportamiento de un hijo de Dios que estuvo dispuesto a soportar miradas feas, palabras feas, indirectas, tanto desprecio tal vez, pero su forma de reaccionar, buscando honrar a Dios, le amaba, le procuraba, le soportaba, hasta que Dios transforma, quebranta el corazón. Y la gente después da testimonio y dice, es que me sorprendía ver cómo me tratabas, aun cuando yo te trataba mal. Dice la Biblia que no es la Biblia, es un canto. Hay un canto que dice, dice, se llama Vi a Cristo en ti. Dice, cuando llegue a la gloria y contemple al Señor, le daré 10,000 de años de dolor. Y entonces buscaré al que me enseñó la fe, y entre lágrimas de gozo le explicaré, vi a Cristo en ti. Hermanos, la mansedumbre es un reflejo del carácter de Cristo. Por eso Jesús dijo, sed mansos y humildes de corazón como Él. Aprended de mí. Fíjese lo que dice Mateo 11:29. Fíjese, vamos allá. Vamos ahí a la lectura que tuvimos. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? El descanso en el cristiano, en el Hijo de Dios, viene cuando somos sensibles y obedientes a la voluntad de Dios, al tener una disposición de corazón, un anhelo de escuchar y obedecer, confiando en su soberanía, en su sabiduría, en su voluntad. Entonces viene el descanso sabiendo que Él está en control, que todo ayuda bien y que Dios es bueno. El descanso para el Hijo de Dios es saber que un Dios lleno de amor, de misericordia, un Dios benevolente, está en control de su vida. Que su vida descansa en la voluntad de Dios. Por eso viene el descanso. Hallaréis descanso para vuestras almas. No hay agobio, no hay temor, no hay ansiedad. Porque descansa en un Dios soberano, todopoderoso, benevolente, lleno de amor, misericordia y paciencia. Hermanos, la mansedumbre es un reflejo del carácter de Cristo que se debe manifestar, escúcheme bien, primeramente entre el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 4, ya casi estoy terminando.
Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. ¿Recuerda lo que dijimos que era la mansedumbre? Era una obra con poder. Y fíjese lo que dice el 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y recuerde, y en el contexto de la carta usted entenderá esa mansedumbre de Pablo, llamando la atención a la iglesia, parecía regañándoles, pero defendiendo con celo la voluntad y la iglesia de Cristo. Y en la segunda carta de Corintios vemos a un Pablo perdonando. ¿Se da cuenta que mansedumbre no es nomás pensar y decir, no pelees, quédate callado? La mansedumbre tiene que ver con el anhelo y el deseo ferviente desde el corazón de obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Voy a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a hablar de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. No voy a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Mansedumbre es esa obra que Dios hace en el corazón, la disposición de nuestro corazón de someternos a su voluntad. Efesios capítulo 6, fíjese lo que dice. Efesios 6. Creo que me equivoqué de cita. Perdón, es Gálatas, es atrasito, hermanos, perdón. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, ¿ya estamos ahí? Dice, hermanos, fíjese, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle ¿qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con espíritu de mansedumbre, buscando de acuerdo a la voluntad de Dios, poder hablar con el hermano o la hermana. Que Dios sea exaltado. Que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. En otra porción de la Biblia dice que si alguno hiciere regresar de su mal camino alguno, dice, habrá cubierto multitud de pecados. Con espíritu de mansedumbre es de acuerdo a la voluntad de Dios, deseando que Dios sea honrado. Con espíritu de mansedumbre es buscar que el resultado final, Él sea quien lleve la honra y la gloria. La mansedumbre se va a reflejar también en cómo recibimos la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, fíjese. Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, en la mansedumbre viene en recibir la palabra de Dios. Podremos tener conceptos, ideas personales, pero si la palabra de Dios es directa y nos incomoda y nos hace ver que estamos mal, con mansedumbre, buscando cumplir la voluntad de Dios, que Él sea exaltado y glorificado, aunque me es duro, aunque me es difícil, aunque me va a costar, lo recibo. Mire, no se trata de pararse aquí y gritar o hablar por hablar. Mi anhelo, mi oración y mi temor es que en el tiempo que Dios me permite estar aquí, todo lo que se hable aquí sea palabra de Dios. Lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, lo que vamos a creer, lo que no vamos a creer, todo venga por palabra de Dios. Y si vamos a tomar convicciones, que no sea bajo nuestra propia opinión,
sino bajo la guía de la palabra de Dios, hermanos, y la recibamos con mansedumbre. Capítulo 3, en el versículo 13, fíjese, capítulo 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras que en sabia mansedumbre, haciendo lo correcto, la voluntad de Dios, en sabia mansedumbre. La mansedumbre se debe manifestar primeramente en el pueblo de Dios, en la iglesia, en cómo recibimos la palabra, en cómo tratamos a otros, y en segundo lugar, se debe de manifestar con los que se oponen a la verdad de afuera. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. 2:24. ¿Ya estamos ahí? Porque el siervo del Señor, 2 de Timoteo 2:24, no debe de ser contencioso, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y dice que con mansedumbre, ¿qué? Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aunque está hablando a un siervo aprobado, yo quiero que entienda algo, hermano, hermana, que esto aplica para todos nosotros. La forma en como usted y yo nos dirigimos a las personas que no tienen temor de Dios y que aún no aceptan a Cristo, va a determinar la oportunidad para que ellos abran su corazón cuando venga la palabra de Dios. La mansedumbre tiene que ver en cómo reacciono de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que, hermano, es que yo soy así. No se trata de cómo somos. Se trata de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice la Biblia, Pedro dijo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. No hay excusa de decir, es que me agarraron por mi lado malo, es que usted no sabe lo que me pasó, es que usted no podría soportar lo que me pasó a mí. No se trata de comparaciones nuestras. Se trata de que con mansedumbre reflejemos el carácter de Cristo y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios de la manera que Él sea exaltado. Dice la Biblia, como cordero fue al matadero, que aunque le injuriaban y le decían, oh, viene alguien a decirnos algo que no nos gusta, y se olvida que somos cristianos. Y después, cuando vienen a hablarles de Cristo, su corazón está duro. ¿Todo por qué? Porque aunque un humano débil decidió seguir su carne a permitir que el Espíritu Santo le controle, y eso causó tropiezo en alguien para que después se arrepienta. Cuando hablamos del testimonio, hermanos, no estamos hablando de obras nuestras. Estamos hablando de la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso es el testimonio. El reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Eso es testimonio. No lo que hacemos, sino lo que Dios está haciendo. Eso es testimonio. La mansedumbre es someternos a Dios, y el resultado viene la humildad, y en conjunto, al permitir que el Espíritu Santo haga esa obra con poder, viene el dominio propio. Entonces viene alguien a querernos lastimar, a herir, a dañar. Señor, ¿de qué manera podemos exaltarte? Es que quiero... Una familia pastoral unos días atrás me hablaba, hermano, ore por nosotros, estaban pasando situaciones, hablando con ellos, decía,
es que siempre ha soportado y ahorita una persona le está haciendo la vida imposible, hermano. Y le hablé, dice, porque me ayudara en oración, porque nunca había actuado así. Y esta ocasión dijo, ya basta, me lo voy a parar frente a frente para ver prácticamente de cuánto nos toca. Dice, ya después hablando, dice, hermano, gracias a Dios no pasó nada. Y decíamos, a final de cuentas, quien debe recibir la honra, o no, lo que hacemos o no es Dios. Hermano, hermana, en el mundo tendréis aflicciones. Va a haber gente que nos va a odiar, que nos va a querer hacer la vida imposible. Va a haber gente que nos va a ver feo únicamente porque somos cristianos. Y va a llegar el momento en que humanamente tal vez nos canse, pero no se trata de nosotros. Se trata de cómo vamos a actuar para traerle la honra y la gloria a Dios. Eso es mansedumbre. Por esa razón, a mis hermanos, a mi cónyuge, a mis hijos, no porque únicamente somos familia soportamos, sino porque queremos reflejar el carácter de Cristo, perdonamos, soportamos, oramos unos por otros, nos visitamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Tal vez aquí no pase, ¿verdad? Que no pase que sea difícil llevarnos bien con otros. Aquí todos bien, pero necesitamos mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si si en tu corazón no existe ese deseo, hermano, hermana, analízalo. Si no existe el anhelo de honrar a Dios, ese deseo de querer cumplir su voluntad, lo digo de veras, hermano, hermana, analízalo. Tal vez, solo tal vez, no hay un nuevo nacimiento. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si no existe ese anhelo en tu corazón, tal vez necesitas nacer de nuevo. Y puedes hacerlo. Pastor, tengo tantos años. Es preferible estar seguros y nacer de nuevo o vivir bajo una fachada y perderse por la eternidad. La Biblia dice que habrá muchos en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, y Él va a responder, nunca os conocí. Aquel que ha nacido de nuevo en su corazón tendrá ese anhelo y ese deseo. Pero si no existe, tal vez, solo tal vez, necesitas nacer de nuevo. Vamos a orar, amado Señor.